El mensaje de hoy se titula El reino bajo ataque. Cuando nosotros vemos las noticias y podemos ver algunos de los encabezados que en las últimas semanas han estado saliendo en los periódicos, no nos resulta extraño darnos cuenta cuando hay algún tipo de enfrentamiento en alguna región del mundo o cuando sucede algún suceso noticioso importante, porque lo vemos en los periódicos, lo vemos en los noticieros, lo escuchamos en la radio. Vemos situaciones como las que han pasado de narcotráfico, enfrentamientos en el Medio Oriente. También vemos otras cosas que están sucediendo también en nuestro país. Cuando vemos también lo sucedido, por ejemplo, en estos últimos días, cuando aparecieron un par de niños en una caja, un par de gemelos dejados como una bolsa de basura en un lote baldío, que se rescataron estos dos bebés. Y así nos damos cuenta que está habiendo algún tipo de enfrentamiento. Nos damos cuenta cuando un gobierno le dice a otro: si no se ajusta a mis políticas, entonces van a haber ciertas represalias. Pero ¿cómo nos damos cuenta o cómo podemos saber si el reino de Dios está bajo ataque? En la serie que hemos estado aprendiendo, tan deliciosa, basada en el texto del Padre Nuestro, Don Ale nos ha llevado a entender y comprender el poder que hay detrás de cada una de estas oraciones, cada una de estas frases, como parte del todo que es la oración del Padre Nuestro. Y una de esas frases que a mí en lo personal me ha impactado poderosamente es la frase de: venga tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Porque cuando le decimos al Señor que queremos que venga su reino, le estamos diciendo que queremos que Él venga con todo su poder, con toda su soberanía, y que Él tome el control. Y le decimos que nosotros estamos dispuestos a someternos y a sujetarnos a ese poder. Si fuese así y lo estuviésemos haciendo de esa manera, estaríamos viendo quizás otro panorama a nuestro alrededor. Sin embargo, pareciera ser que en lugar de que es Dios quien está tomando el control en nuestro país y en el mundo, pareciera ser que es otra persona quien toma el control y hace de las suyas. Y vamos a ver algunas evidencias a lo largo de esta reflexión que vamos a tener. Quizás el más trágico y el más contundente ejemplo de que estamos bajo ataque es lo que está sucediendo con las muertes violentas de niños y niñas. Escuchen el siguiente pasaje y díganme ustedes en qué se diferencia este pasaje a las noticias que acabamos de mencionar. En Mateo 2, versículos del 13 al 18, dice así, y leo para ustedes: después de que los sabios regresaron a su país, un ángel de Dios se le apareció a José en un sueño y le dijo: levántate, escapa a Egipto con el niño y con su madre y quédate allá hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Esa noche José escapó a Egipto con María y con el niño y se quedó allí hasta que Herodes murió. Así se cumplió lo que Dios había dicho por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios lo habían engañado, se puso muy furioso y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que vivieran en Belén y sus alrededores. Así se cumplió lo que Dios dijo por medio del profeta Jeremías: grandes llantos y lamentos oyó la gente de Ramá. Era Raquel que lloraba por la muerte de sus hijos y no quería ser consolada. Pareciera que en aquel momento, cuando se acercó el reino de Dios y el Mesías, el Salvador del mundo que había sido profetizado y tan esperado, tan pronto como el reino de las tinieblas se enteró de que se llegaba el momento de que viniese este Mesías prometido, entonces el reino de la oscuridad contraatacó, y su forma de contraatacar fue barrer con todos los niños que nacían en esa época. Esto sin duda es algo alarmante, y aunque hoy en día no tenemos a un rey o a un presidente en general que esté mandando a matar directamente a los niños, hay otras personas, inclusive sus propios padres o madres, quienes están maltratándoles y matándoles.
debemos estar alertas y darnos cuenta y darnos por enterados de que estamos bajo ataque. Y entonces es ahí donde nosotros tenemos que decidir cómo se responde en el plano espiritual ante este escenario. Orando, ayunando, clamando para batallar espiritualmente. Algo parecido sucedió cuando en los tiempos de Moisés, él iba a nacer y el faraón dio la orden a las parteras de la época que mataran a todos los varones judíos que naciesen en ese momento. Y de nuevo vemos que esto es algo que ha pasado en distintos momentos a lo largo de la historia bíblica y que sigue sucediendo al día de hoy. Pero quizás la pregunta que debemos hacernos es: ¿y por qué a los niños? Antes de responder a esa pregunta, quiero darles algunos otros datos para que nos ubiquemos en cuál es el panorama que estamos enfrentando. ¿Saben ustedes cuál es la región del mundo donde hay el más alto índice de maltrato a menores de edad? Pues si no lo saben, es América Latina. No es África, no es el Medio Oriente, no es Asia, no. Es América Latina, la región del mundo donde hay más alto índice de maltrato a menores de edad, según los reportes de la Organización de las Naciones Unidas. En el 2010, solo 3 países habían adoptado una ley en contra del maltrato infantil y del castigo físico a menores, y eran Uruguay, Costa Rica y Venezuela. Y en aquel momento estaba Brasil también considerando pasar un proyecto de ley en esa misma dirección. Sin embargo, no podemos cantar victoria porque desde el 2010 el índice que reporta el Hospital Nacional de Niños en nuestro país de maltrato es 7 casos diarios. Multipliquen eso por 365 días y tienen una idea de cuánto es el índice de maltrato en nuestro país. Y lamentablemente este índice, que se identifica desde el 2010 al día de hoy, se mantiene igual. Entonces ahora sí, ¿por qué creen ustedes? ¿Será casualidad que veamos ataques contra niños y niñas? Vamos a ver si hay alguna evidencia en la palabra de por qué está sucediendo esto. En Marcos 10, del 13 al 16, dice: hubo quienes llevaron a sus niños para que Jesús los tocara y los bendijera, pero los discípulos los regañaron. Al ver Jesús lo que estaba sucediendo, lo que estaba haciendo sus discípulos con ellos, y les dijo: dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan, porque el reino de Dios es de ellos, es de los que son como ellos. Les aseguro que quien no confía en Dios como lo hace un niño, ser parte del reino de Dios. Jesús tomó en sus brazos a los niños y poniendo sus manos sobre ellos, ahí tenemos evidencia de que el reino de Dios es de los niños y las niñas, y que ellos son el estándar de fe que tenemos que tener para seguir a Dios. Entonces, si el enemigo puede barrer y eliminar ese estándar, entonces no tenemos un parámetro, de acuerdo a la palabra, para creer en Dios. Así que es estratégico para el enemigo eliminar a estos niños. Pero hay todavía más evidencia. Vemos en Mateo 21, del 13 al 16, lo siguiente: y les dijo, Dios dice en la Biblia: mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Luego algunos ciegos y otros que no podían caminar se acercaron a Jesús y él los sanó. Los sacerdotes principales y los maestros de la ley se enojaron mucho al ver los milagros que él hacía y al oír que los niños le gritaban alabanzas a Jesús, el Mesías. Por eso le dijeron: ¿acaso no oyes lo que los niños están diciendo? Jesús les contestó: los oigo bien. ¿No recuerdan lo que dice la Biblia? Los niños pequeños, los que aún son bebés, te cantarán alabanzas. Fueron los niños los primeros entonces en alabar a Jesús por las proezas y los milagros que él estaba haciendo en el templo.
Y entonces, como dice en otro pasaje, o en otra versión de este mismo pasaje, de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Los niños también son el estándar o son el parámetro que Dios nos da de cómo alabar a Dios. Los niños tienen una forma muy genuina y muy pura de creer. Y un ejemplo para mí de esta pureza que tienen los niños y que es el parámetro con el que Dios nos reta a nosotros a creerle y seguirle, es la historia que me comentó un buen amigo mío que es pediatra. El doctor Alfredo Morales tiene su consultorio allá en Cartago, en la ciudad de Cartago, y él me contaba que una vez le dio a uno de sus pacientes, le regaló a uno de los chicos el tubo de cartón del dispensador del papel que utilizan los médicos para cubrir la mesa donde examinan a los niños. Y entonces él lo tomó contra su boca y hizo este sonido, le hizo "mmm", y le dijo: aquí hay una vaca dentro de este tubo. Y el niño se fue contentísimo, creyendo que dentro del tubo había una vaca. El niño se fue para su casa y a la siguiente consulta venía el niño con el tubo amarrado de una cuerda y decía que él traía a su vaca. Así son los niños. Si nosotros les decimos algo y nos tienen confianza, ellos nos creen por completo. Y así es como Dios quiere que nosotros creamos en Él. Así que imagínense que si el enemigo logra deshacerse de los niños, que son el parámetro de fe y que son también el estándar de alabanza a nuestro Dios, ¿con qué nos quedamos? Esa es la movida estratégica de parte del enemigo al tratar de silenciar a estos niños. Y tratar de silenciarlos no solamente físicamente, sino también emocionalmente, espiritualmente, violentándolos. Imagínense, yo como consejero familiar atiendo a muchas personas y a menudo, quizás el más común factor en común que tienen mis pacientes o mis aconsejados es que fueron lastimados o tienen heridas sin sanar de su niñez. ¿Qué sucede cuando toda una generación está marcada con cicatrices en su corazón porque ha sido violentada de una forma o de otra? ¿Qué sucede con esos niños cuando se convierten ellos en cabezas de hogar? Es también una movida estratégica para atentar contra el siguiente elemento que está siendo bajo ataque, está puesto bajo ataque en nuestro tiempo, y ese siguiente elemento es la familia. Esa es la otra señal de que estamos bajo ataque. Hoy en día se debate qué es ser una familia. Lo hemos visto en los medios últimamente, inclusive en la publicidad. Hay una publicidad de un producto que dice que mientras hay amor, eso es una familia. Y en realidad hoy vemos muchos modelos de familia y en realidad no me toca a mí el juzgar o el decirle a una persona que ha hecho de tripas corazón que lo que tiene es o no es una familia. Pero se dice hoy que una señora que vive en una casa encerrada con 7 gatos tiene una familia, o una casa donde hay 2 hombres del mismo sexo que conviven como pareja, eso es una familia, o lo mismo 2 mujeres, o lo mismo los abuelos que asumen el cuidado de los nietos porque los padres no pueden o no quieren hacerse cargo. Lo cierto es que el concepto de familia tradicional que Dios ha planteado en su palabra también está siendo cuestionado y replanteado. Y quizás, ¿por qué no decirlo?, atacado. Vamos a ver cómo definía Dios ese concepto de familia. Cuando nosotros vemos en el Génesis, en el capítulo 1, vemos que Dios nos dice que Dios creó a Adán y que los puso en el jardín del Edén. El versículo 27 dice que varón y hembra los creó y que los mandó a fructificar, a multiplicarse y a señorear o administrar la tierra. También dice en el capítulo 2 que Dios llamó a la mujer cuando la creó, la llamó la mujer, la llamó compañía y ayuda idónea, o como dice un buen amigo mío, ayuda idónea, ¿verdad? Es una versión, yo diría que es la versión Don Ale habla hoy, algo así, ¿verdad? Entonces, ese es el concepto original que nos plantea de familia.
y es la fórmula clásica de Dios. Tanto es así que aunque hoy existen otras versiones de familia, todavía el hombre no ha encontrado la manera de poder crear a un nuevo ser humano sin la participación de un hombre y una mujer. Y será porque el modelo de Dios es perfecto, como todo lo que Dios hace. Pero nosotros creemos a veces saber algo que Dios no sabe y queremos entonces debatirle a Él este concepto de familia. ¿Ustedes se han preguntado alguna vez dónde quedaba el Edén? Porque los estudiosos y los historiadores y los especialistas han investigado por siglos de siglos tratando de encontrar la ubicación del Edén. La definición de Edén o el concepto de Edén en el hebreo significa deleite o delicia, como cantábamos hoy cuando le decíamos a Dios que su deleite, que nuestro deleite era estar con Él. El Edén se define entonces como un lugar de delicia o deleite, y algunos sinónimos son paraíso, gloria o cielo. Entonces decía el doctor Miles Monroe que el Edén en realidad, más que un lugar geográfico, era el lugar de la presencia de Dios. Entonces quiere decir que en el concepto de familia que Dios nos plantea en su palabra, el concepto va de la mano no solamente en que hayan un hombre y una mujer, sino que esa familia tenga como su centro o tenga como su lugar de deleite la presencia de Dios. ¿Será que la familia de hoy en día se ha salido de la presencia de Dios? Y por eso estamos viendo muchos de los descalabros que estamos viviendo. Vemos también cómo en nuestro país más del 60% de nuestras familias son jefiadas por madres solas. Entonces, ¿dónde estamos los hombres? ¿Qué estamos haciendo o qué no estamos haciendo? ¿Y cuántos de los fenómenos que enfrentamos hoy con violencia intrafamiliar, embarazos no planeados de menores de edad, cuyos padres de esos menores son adultos, lo cual hace de eso abuso, los altos índices de alcoholismo, de consumo de drogas, no tendrán como un común denominador que no solamente nos hemos salido de la presencia de Dios, sino que además los llamados a ser los jefes, los gerentes de estos proyectos familiares que somos los hombres, no estamos haciendo lo que nos toca. Como que tenemos que poner las barbas en remojo. Y además, cuando se sale la familia, cuando Adán y Eva pecan, entonces entra el pecado, entra la violencia, entra el miedo, entra la vergüenza. Sentimientos que no existían o que no habían experimentado antes de pecar. Y vean si es tan contundente la entrada de la violencia a la familia que cuando ellos tienen hijos, tenemos el primer caso de violencia intrafamiliar, cuando Caín mata a Abel. Eso es lo que pasa cuando nosotros nos salimos de la presencia de Dios. Pero esto no es tampoco sorpresa porque Jesús lo había anunciado y dijo que así sería. Vemos en Lucas capítulo 12, versículos del 52 al 53, que dice lo siguiente: en una familia de 5 estarán en contra de los otros 2. El padre y el hijo se pelearán. La madre y la hija harán lo mismo. Y la suegra y la nuera serán enemigas. Jesús decía que cuando Él venía, no venía a traer unión sino división, porque la palabra de Dios nos confronta y nos obliga a tomar decisiones. Y Jesús es un modelo radical. Él fue radical y por eso, por ser radical, fue sacrificado en una cruz, porque dijo esa verdad que, como su palabra lo afirma, nos hará libres. Siempre ha sido estratégico que nosotros no conozcamos la verdad, porque si desconocemos la verdad, entonces podemos seguir siendo esclavizados por el pecado. Y es por eso que hay un enfrentamiento entre la verdad de Dios y las verdades con minúscula de los seres humanos. Y ahora quiero ser categórico en lo que voy a decir.
Dios ama por igual a todas las personas, sin importar su condición, su género, su preferencia sexual. Dios los ama a todos porque Él entregó a su Hijo por todos nosotros. Y su palabra lo dice claramente, que Él no hace acepción de personas. Y en esta comunidad de los perdonados para amar y servir, creemos en verdad que nuestro Dios no hace acepción de personas y que todos son bienvenidos en este lugar. Pero habiendo dicho eso, también tenemos otra responsabilidad, porque si bien es cierto que Dios no hace acepción de personas, también nos llama a dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Y nos llama también a llamar las cosas por su nombre y a no ser tibios y a no tratar de servir a dos dioses, porque la palabra dice que quienes intenten servir a dos dioses inevitablemente van a defraudar a uno de los dos. Y no podemos tratar de quedar bien con el mundo y al mismo tiempo quedar bien con Dios. Vivimos en la era de ser políticamente correctos y nadie quiere ser el malo de la película. Nadie quiere ser tachado de intolerante, pero en realidad Dios no nos llama a ser políticamente correctos. Dios nos llama a ser fieles a su palabra, a ser fieles a sus principios, a ser fieles a los valores que la palabra de Dios nos inculca. No para juzgar a nadie, porque solo Él es el llamado a juzgar, pero sí nos llama a ser portadores de la verdad, porque mientras escondamos esa verdad, habrá menos personas que conozcan la libertad que solo en Cristo hemos de poder encontrar. Y aquí dice en la palabra, y este es el mandamiento máximo, en Juan 13 del 34 al 35, les doy un mandamiento nuevo, ámense unos a otros. Ustedes deben amarse de la misma manera que yo los amo. Si se aman de verdad, entonces todos sabrán que ustedes son mis seguidores. Es clara y directa la instrucción de que el amor de Dios debe ser el sello que nos distinga como sus discípulos y como sus seguidores. Si realmente estamos cumpliendo con este mandato, todas las personas verán claramente en el trato amoroso que nos tenemos el uno al otro que somos verdaderamente discípulos de Dios. Por el contrario, si nosotros no hacemos esto, entonces ocultamos la posibilidad y impedimos que otros puedan venir a los caminos de Dios. Tenemos que admitir, porque sería muy fácil sentarnos aquí y lanzar piedras a todos estos otros modelos de familia que tal vez son distintos al nuestro, pero también tenemos que ponernos la mano en el corazón y admitir que aún los que pertenecemos a familias tradicionales no siempre hemos hecho bien las cosas, y que por eso hay personas que han dejado de creer en el matrimonio, que han dejado de creer en la familia, porque nosotros que decimos tener la verdad, no siempre reflejamos lo que esa verdad nos requiere, lo que esa verdad implica y demanda de nosotros. Por eso sigue siendo estratégico para el enemigo desbaratar a la familia en 1000 pedazos, porque entonces así nosotros que somos llamados a hacer luz y a hacer testimonio, a ser luz y sal de la tierra, más bien empezamos a volvernos oscuridad como el resto del mundo. La palabra de Dios dice, conviértanse en ellos a ustedes y no ustedes a ellos. Y ese es el desafío que tenemos y es el desafío que yo quiero plantearles el día de hoy. Pareciera ser que el temor de Dios es una especie en extinción. Varios de nosotros que superamos los 40 años, crecimos escuchando en las escuelas cuando se nos decía que el agua era un recurso inagotable. Y hoy hemos tenido que rectificar porque nos hemos dado cuenta que no es verdad. Pues pareciera que nosotros creíamos que la fe en Dios era un recurso inagotable, pero al parecer no es así. Igual que el agua se agota. Y pareciera que aún a veces en medio de nosotros ese temor a Dios, esa obediencia, esa reverencia a Dios también parece escasear muchas veces. Y el problema es que cuando eso sucede, entonces quedamos expuestos a lo que la palabra nos exhorta en el siguiente pasaje, en Isaías 5, del 20 al 25, y que es una llamada de atención muy, muy, muy fuerte. Dice, ¿qué mal les va a ir a ustedes? Dicen que lo malo es bueno y que las tinieblas son luz. Para los que conocen este pasaje en otra versión, dice que ustedes llaman a lo bueno malo y a lo malo lo llaman bueno. También dice
que lo amargo es dulce. ¿Qué mal les va a ir a ustedes? Se creen muy sabios y muy inteligentes. ¿Qué mal les va a ir a ustedes por beber vino y mezclar licores? En eso son campeones, pero en realidad son todos unos corruptos. Por dinero dejan en libertad al culpable y no respetan los derechos del inocente. Rechazan la enseñanza de Dios sobre el santo, del Dios santo de Israel, desprecian los mandamientos de Dios, del Dios único y perfecto. Por eso, así como el fuego quema la paja, así también desaparecerán ustedes. Serán como plantas que se pudren de raíz y sus flores se convierten en polvo. Por eso Dios se enojó con ustedes, que son su pueblo. Levantó su mano poderosa para castigarlos. Temblaron las montañas y los cadáveres quedaron tirados como basura en las calles. Pero Dios sigue muy enojado. Su mano está lista para seguir con el castigo. Sabemos que nuestro Dios es un Dios profundamente amoroso, pero nuestro Dios también, y la palabra lo llama así, es un buen padre. Y un buen padre no es un alcahueta. Un buen padre corrige a sus hijos. Y es más, su palabra también nos dice que al que Él adopta como hijo lo corrige, porque dice que si no nos corrigiese, y usa una palabra muy fuerte, seríamos bastardos. Así que Él nos está corrigiendo hoy para que nos comportemos como sus hijos y que levantemos la bandera de su verdad y que no nos silenciemos, que levantemos la bandera del amor, que es lo que nos va a distinguir, no para juzgar, pero que también levantemos la bandera de la verdad que nos hace libres, porque así como nos ha hecho libres, hará libres a muchas otras personas. Sabemos que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino que es contra las fuerzas del mal. Y así lo afirma la palabra en Efesios 6:12, cuando dice: porque no luchamos contra gente como nosotros, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo. Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. Entonces, ¿qué podemos hacer ante esta realidad? Esto quiere decir que somos llamados, no quiere decir que somos llamados a atacar a nadie, sino que somos llamados a amar y a compartir de esta verdad que por gracia hemos recibido. Finalmente, esto se ratifica en el pasaje en Marcos 12, del 28 al 31. Uno de los maestros de la ley escuchó la conversación entre Jesús y los saduceos. Al ver que Jesús le respondió muy bien, se acercó y le preguntó: ¿cuál es el mandamiento más importante de todos? Jesús le contestó: el primero y más de los mandamientos es el que dice: escucha, pueblo de Israel, nuestro único Dios es el Dios de Israel. Ama a tu Dios con todo lo que piensas, con todo lo que eres y con todo lo que vales. Y el segundo mandamiento en importancia es: cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que estos dos. Somos llamados a amar a Dios no solamente con cantarle canciones. Y hoy las canciones que hemos cantado son poderosísimas, porque todas hacen alusión a al reino de Dios y cómo queremos y cómo dependemos y cómo lo anhelamos. Pero eso que cantamos también tenemos que vivirlo, porque el concepto de amar que Dios nos plantea en su palabra va más allá de la definición de diccionario que dice que amar es sentir amor o afecto por alguien o por algo, o tener una afición, como cuando decimos amé esa hamburguesa o amé esa canción. Es mucho más que solamente algo que se siente bonito. El amor es una decisión. Y a veces, cuando tenemos que amar a personas muy distintas a nosotros, en valores, en estilos de vida y demás, el amar no significa que nos gusten, sino que es una decisión consciente que tomamos de amar a estas personas como un ejercicio intencional de manifestar el reino de Dios y de manifestar que somos sus discípulos. Somos llamados a reflejar a Cristo,
en todo lugar, con nuestra familia. Somos llamados a reflejarlo también amando a nuestro prójimo, viviendo esto y no solo amando de palabra, poniéndolo en práctica, orando, siendo de testimonio, hablando la verdad cuando se nos pida y cuando se nos presenta la oportunidad de levantar su palabra, no juzgando, sino escuchando para también ganarnos el derecho de ser escuchados, comprendiendo y perdonando. Así sabrán que somos sus discípulos. Quiero invitarlos a que hoy hagamos algo, porque como decía al principio, el reino de Dios está bajo ataque. Y si usted es un hijo o una hija de Dios, dése por enterada que usted también está bajo ataque. Pero esto no lo digo para alarmarle y que usted salga paniqueado de este lugar, sino para que usted tome las armas espirituales que Dios nos ha dado en su palabra. Y hoy vamos a hacer uso de una de ellas y vamos a levantarnos para orar por nuestro país, para orar por nuestra región, para orar por el mundo. A veces tomamos como parámetros decisiones como las de la Corte Suprema en los Estados Unidos de darle cabida o espacio al matrimonio gay en todos los 50 estados. Y no faltarán personas en nuestro contexto que digan, ese es el modelo que tenemos que imitar. Así que yo quiero que usted hoy se levante de donde usted está y que usted se ponga de pie o que doble rodillas para que podamos clamar en este momento por nuestro país, por nuestras autoridades, por nuestro gobierno, por nuestra asamblea legislativa, indistintamente de que usted sea o no alguien que apoye al partido de turno en el poder. Esto va más allá de una cuestión política. Esto se trata de una decisión de vida o muerte, y se trata de la eternidad de muchas personas. Clamemos a Dios en este momento y pidámosles de verdad a Él que venga a su reino y que sea hecha su voluntad en medio de nosotros. Señor, nosotros extendemos, Señor, nuestras manos a ti, como lo hacen los niños cuando quieren que sus padres los levanten, los alcen. Y te decimos, Señor, que vengas aquí, que vengas aquí, que venga tu reino, Señor, que sea hecha tu voluntad perfecta y agradable en medio de nosotros, Señor. Que nos despiertes como iglesia y como cuerpo de Cristo, y que despiertes a todas las iglesias para que nos demos por enterados de que es tiempo de guerra y que nos toca no solo ser espectadores pasivos, sino, Señor, tomar las armas espirituales que nos has dado, Señor. Tu palabra, Señor, la oración, el ayuno, el meditar, Señor, en tu palabra, en tus mandamientos, el ser de testimonio, Padre. Señor, te pedimos que abras nuestras mentes y nuestros corazones y que nos permitas ser estratégicos. Clamamos, Señor, a ti para que nos permitas ser luz y sal en nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestros hermanos, con nuestros padres, con nuestros primos, con nuestros tíos, con nuestros abuelos, con nuestros vecinos. Señor, que podamos ser de testimonio en nuestros trabajos y no solo ser panderetas, sino ser fieles seguidores y discípulos tuyos que forman a otros discípulos y que enseñan a vivir. Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido por nuestro presidente y por todo el gabinete, Señor. Señor, vivimos tiempos tormentosos, tiempos de caos, tiempos de confusión, tiempos, Señor, donde se levanta en nuestra casa presidencial una bandera que no es la tuya, Señor. Y Señor, no queremos tomar tu lugar como jueces, pero queremos ser fieles a ti. Queremos ser obedientes y sujetos a ti.
Y pedimos que venga tu temor al corazón de nuestro presidente y de nuestras autoridades. Que en cada ministerio, en cada instancia de gobierno, en cada lugar estratégico donde se toman decisiones, Señor, regrese el temor a ti. Señor, pedimos por nuestra región, Señor, que ese índice de maltrato, Señor, a los menores desaparezca, Señor. Que se reduzca hasta desaparecer. Que esos índices, Señor, de divorcio, de abandono, de agresión, de narcotráfico, de drogadicción, de alcoholismo, de endeudamiento, todas esas artimañas que utiliza el enemigo para deshacer a la familia, Señor. Queremos, Señor, ponerlas sobre la mesa, entregarlas a los pies de la cruz y pedirte, Señor, que tu sangre preciosa cubra toda nuestra región y más allá. Que tu sangre cubra todo este planeta, Señor. Y que tu reino sea manifiesto de manera innegable y contundente hoy, Señor. Lo necesitamos, Dios. Desesperadamente lo necesitamos. Señor, sigue quitando vendas de los ojos para que no veamos con normalidad las cosas que no son bien vistas por ti, Señor. Señor, danos el coraje de llamar las cosas por su nombre y dejar de llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno, Señor. Permítenos ser hombres y mujeres conforme a tu corazón, Padre. Señor, para que podamos decir y ver hecha una realidad que tu reino ha venido y que tu voluntad se hace aquí en la tierra como en el cielo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.